Muchachos, muy buenas noches. Siendo las 7:11 de la noche, nos encontramos reunidos en esta sala virtual con el fin de dar inicio a nuestra cuarta sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje en aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. En esta guía de aprendizaje nos hemos enfocado en diferentes temas de gran importancia para el individuo, el ser humano, ¿cierto? Eh, Realmente hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido generalidades con respecto a lo que es el derecho civil. Hemos aprendido qué principios rigen el derecho civil. Hemos también conocido de primera mano todo lo concerniente a lo que son los bienes, ¿cierto? Ese patrimonio que hace parte de los atributos de la personalidad y que por ende, pues vamos también a estudiarlo hoy como atributo de la personalidad. Entonces, hoy será una clase muy breve, ya hemos ya abordado los temas principales del derecho civil en su parte sustantiva. Recuerden que esta guía de aprendizaje se divide en dos partes. La parte sustantiva, que es toda la conceptualización, nociones, relaciones, vínculos que tiene el ser humano, ¿cierto? Con el mundo fenomenológico y con las demás personas. ¿Qué hemos aprendido? Ya abordamos lo que fueron los bienes y la sucesión, ¿cierto? El libro segundo y el libro tercero. El libro cuarto, como ya lo he informado, tiene una guía de aprendizaje totalmente independiente. Eso no quiere decir que no se le dejó material en esta guía de aprendizaje y que pues no vamos a tocar alguna temática con respecto a eso, puesto que pues ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. No nos vamos a enfocar mucho porque sería introducirme a temática que pues verán ustedes en otra guía de aprendizaje con mayor profundidad. Entonces, vamos a iniciar a indicar que el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que es el civil persona. Es decir, ¿qué es una persona? Realmente conocer de antemano cuáles son las características del ser humano como individuo, conocer de primera mano cómo nace el ser humano, qué se entiende o cómo se entiende que ha nacido la vida un ser humano y qué derechos adquiere ese ser humano al momento de que nace, ¿cierto? Eso por un lado vamos a aprender hoy. También vamos a aprender las maneras como el ser humano también se extingue, porque así como nacemos, estamos llamados a morir, ¿cierto? Eh, y por último, pues vamos a tocar los temas de los atributos de la personalidad. Por eso digo que no nos vamos a demorar mucho, porque son temas, pues, que no requieren de mucho tiempo. Entonces, y pues de antemano les digo que ya hoy finalizamos la parte sustantiva. Ya hoy hemos finalizado la parte sustantiva y la otra semana empezamos a abordar lo que es la parte adjetiva, la parte procesal, ¿cierto? El procedimiento, lo importante a lo que vinieron ustedes a esta guía de aprendizaje, a aprender, a saber, hacer. Ya saben el conocimiento, ya tienen la teoría. Ahora vamos a partir de la próxima semana a aprender a hacer, poner en práctica todo eso que pues hemos aprendido. Así que considero y lo reafirmo que esta es una de las guías más importantes. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a hablar entonces sobre un término muy importante. ¿Qué es persona? ¿Quién me dice? ¿Qué concepto previo tienen ustedes sobre lo que es persona? A ver, Yusef, ¿qué es persona? ¿Qué es una persona?
¿Se escucha, profe? Sí, claro, aquí te escucho. Pues para mí una persona pues es un ente, ¿no? Que está respaldado por unos derechos y pues también tiene deberes y demás. Pero podemos dividirla en lo que son personas naturales y personas jurídicas. Las naturales somos nosotros los seres humanos y las jurídicas pues son las empresas y todo ese tipo de cosas. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bien, es realmente bastante bueno el concepto que tiene Yuse, pero entonces podemos resumir, podemos decir que persona es aquella que es sujeto de derecho, ¿cierto? Esa persona que tiene la calidad, ¿cierto? La capacidad de ser titular de derecho y que es esa persona, ese individuo, ese ser humano, quien tiene la capacidad de hacer prevalecer y de hacer en algún momento cumplir una norma que le otorga un derecho. Eh, Obviamente hay personas y hay sujetos que van a depender de otras para poder ser, poder cumplir sus objetivos, ¿cierto? Para poder ser plenamente o para poder ejercer plenamente sus derechos, como las personas incapaces. Inicialmente entonces tenemos que persona es aquel individuo, aquel ser humano que es sujeto de derechos y obligaciones, que así como adquirimos derechos, al momento en que nacemos también adquirimos obligaciones. Eso es fundamental, saber. Dice Yusef, persona puede dividirse o clasificarse en personas naturales y personas jurídicas. Claro que sí. Persona natural es el individuo, el ser biológico, nosotros, los de carne y hueso, que podemos ser identificados con una cédula de ciudadanía, con una tarjeta de identidad, con un registro civil de nacimiento, ¿cierto? A diferencia de lo que son las personas jurídicas, que en últimas son fruto de la imaginación o del arte o del pensamiento de las mismas personas biológicas o naturales. Pero inicialmente podemos decir que las personas jurídicas son una ficción, es una imaginación. Eso tiene, obviamente, al ser persona, ¿cierto? Unos derechos y unas obligaciones y también tienen una identificación porque a las personas jurídicas también las podemos identificar. ¿Quién me dice cómo podemos identificar a las personas jurídicas? Si a las personas naturales las identificamos con cédula de ciudadanía, ¿cómo identificamos nosotros o cómo nosotros diferenciamos una persona jurídica de otra? ¿Quién me dice? A ver, Profe, creo que es muchachos, el niño. el NIT. ¿Quién habla ahí? Lorena. Sí, profe. El NIT, el número de identificación tributaria. Sí, es así. Con el NIT nosotros podemos identificar pues a la persona jurídica. Ambas personas, ya sea natural o jurídica, son sujetos de derecho. Y eso es lo que principalmente podemos sustraer del concepto de personas, que es aquel individuo que es sujeto de derechos y obligaciones, pero esos derechos podemos ejercerlos a partir y hasta el momento o el lugar en el que empieza el derecho de los demás, ¿cierto? Hay que respetar y cumplir con esas prerrogativas que nos otorga el derecho. Pero entonces, ¿desde qué momento se entiende que ha nacido la vida jurídica de una persona? ¿Cuándo se entiende que nace una persona?
¿Quién tiene el micrófono abierto? Como ¿Quién va a consecuencia de participar? un acto jurídico. Como consecuencia Acto jurídico. de un acto jurídico. Así nace una persona biológica. No. A ver, cuando hablamos de nacimiento nos referimos a un hecho de la naturaleza. Es decir, el nacimiento es un hecho jurídico. El nacimiento es un hecho jurídico. ¿Cuándo se entiende que ha nacido una persona? Estamos hablando de la persona natural, estamos hablando de individuos. En ese momento no estamos hablando de persona jurídica. Incluso eso lo van a ver en su clase de Con el acta de comercial. nacimiento, ¿no? El nacimiento, pero ¿cuándo se entiende que ha nacido una persona? Pues registro civil, ¿no? El registro civil es la forma de demostrar primero el parentesco con tus padres y además pues Profe, identificarte con el tú. Es una de nacido las... vivo, certificado de nacido vivo. Bien, muy bien. A ver, entonces la existencia biológica del ser humano empieza con la concepción, ¿cierto? Es decir, no solamente cuando la persona ha nacido viva, ¿cierto? Esa es la existencia biológica del ser humano inicia con la concepción, es decir, desde que el ser humano está en el vientre. Es decir, esa persona ya aún no tiene personalidad jurídica, es decir, todavía no tiene derechos, pero sabemos que ya esa persona tiene una existencia biológica dentro del vientre de la madre. ¿Cuándo se entiende que esa persona adquiere la personalidad jurídica? Regla general. Regla general. Cuando se ha separado completamente de su madre. Es decir, cuando se corta el cordón umbilical. A partir de ese momento se ha entendido que esa persona ha adquirido la calidad de ser humano, de persona, de nacido vivo, ya lo ha dicho, no recuerdo quién lo dijo, al momento de que esa persona es separada del vientre de la madre, separada completamente de la madre, y algunos doctrinantes dicen cuando toma el primer respiro, cuando toma el primer respiro ese menor, ¿cierto? Ese nacido, se entiende que pues esa persona ya tiene unos derechos, ya ha adquirido lo que se llama como la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Ejercer derechos y contraer obligaciones, muchachos. Eso se llama personalidad jurídica. Entonces, ¿cuándo se entiende que una persona ha adquirido derechos o ha nacido y se entiende que es persona? Cuando se ha separado por completo de su madre. Es decir, que ya no depende de su madre para poder sobrevivir. ¿Listo? Inicialmente entonces se dice que los nacidos vivos son los que gozan de personalidad jurídica, pero hay algunas situaciones en donde esa personalidad jurídica puede anticiparse, como por ejemplo los hijos póstumos. ¿Qué es un hijo póstumo? Son aquellos cuyo padre muere estando simplemente concebidos, es decir, en el vientre. Ese hijo tiene unos derechos. No crean que porque ese menor, ese feto, vamos a decirlo así, que aún no ha nacido, no tiene derecho a su porción hereditaria, claro que sí. Esa porción hereditaria que le correspondería si hubiera nacido antes de la muerte del padre. Pero ojo, esto solo se da si nace con vida, porque si nace muerto, obviamente, pues no va a poder adquirir pues esos bienes. Pero ojo, que si ese hijo póstumo nace vivo, tiene derecho a su porción hereditaria. ¿Listo? Ojo que eso se llama anticipación de la personalidad. Bien. Entonces, eh, ya sabemos entonces cómo surgen las personas o cómo nacen las personas, ¿cierto? Cuando realmente se han separado totalmente del vientre de la madre.
cuando ya pueden sobrevivir por sí solos, cuando han tomado un respiro. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hago yo? Porque eso es muy importante y eso, muchachos, tiene una importancia para efectos de herencia, ¿cierto? Eso tiene muchas consecuencias jurídicas. ¿Cómo entonces yo defino si ese menor adquirió personalidad jurídica, ¿cierto? Y tiene derecho a una posible herencia? ¿Cómo lo defino? Muchachos, eso, la, la, la ciencia ha sido, pues, ha avanzado mucho. Y para saber si esa persona eh, adquirió personalidad jurídica, es decir, si realmente cuando fue separado tomó el primer aire, le hacen un examen en sus pulmones para ver si hay, ¿cierto? Constancia o dejó rastro de que ese menor se alcanzó a obtener el primer respiro. Bien, bien muchachos, pero así como nacemos, ¿cierto? Así como nacemos, también morimos. ¿Qué es la muerte? Recuérdeme qué es la muerte, eso lo vimos en la clase pasada. A ver, Cuando dejamos de existir. ¿sí? ¿Qué Una más? extinción de personas, profe. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más? Joseph, ¿qué es la muerte? Profesor, espera un momento. Profesor, es cuando, pues, obviamente cuando la persona fallece y pues cesan, se olvida la palabra ahora mismo. Cesan sus Profesor, derechos. no. Eso tiene una palabra en específico, pero se me olvida ahora en el momento. Bueno, si me acuerdo, en el transcurso de la clase se lo digo. Pero ahora mismo no estoy claro, profe. Listo. Simplemente la muerte es un hecho jurídico, es un hecho de la naturaleza. Eh, Vamos entonces ya a empezar a abordar eso de que les había dicho que íbamos a hablar sobre los contratos un poquito, ¿cierto? Porque vamos a terminar temprano hoy. Entonces vamos aquí a relacionar. A ver, la muerte es un hecho jurídico, pero entonces para saber qué es la muerte, entonces hay que definir qué es un hecho jurídico. Y un hecho jurídico es simplemente un acontecer regulado por la norma, pero que no, en la cual no media voluntad del ser humano, ¿cierto? Es decir, no hay voluntad, el ser humano no quiere morirse. Es un acontecer repentino muchas veces, ¿cierto? Eh, pero que plenamente el ser humano no tiene la voluntad de desaparecer. Lo que decía Yusef de que pierden, sí, obviamente, cuando la persona muere, adquiere la calidad de causante, ¿cierto? Y, y esa muerte eh, le otorga la calidad no solamente a él de causante, sino también a sus herederos de ser asignatarios, de ser legatarios, de tener la potestad y el poder de abrir un proceso de sucesión. Es decir, la muerte es un hecho en la cual el ser humano no, no media su voluntad, diferente a un acto jurídico, ¿cierto? Un acto jurídico en donde sí debe mediar la voluntad, sí debe mediar la voluntad, como por ejemplo, cuando se efectúa el matrimonio, ¿cierto? Cuando se efectúa, por ejemplo, una donación. Y un negocio jurídico
requiere de acuerdo de voluntades, ¿cierto? Entonces, eso lo van a ver, muchachos, cuando vean su clase de negocios jurídicos, en donde hay situaciones que tienen consecuencias jurídicas, pero donde no media la voluntad del ser humano, por ejemplo, la muerte, el nacimiento. Pero hay algunas circunstancias en donde sí media la voluntad y nosotros nos ponemos de acuerdo con otras personas para realizar un negocio. Y eso se llama negocios jurídicos. Entonces, así como nacemos, como llegamos a la vida, ¿cierto? Cuando pues, tenemos existencia, esa existencia también fenece, esa existencia también se extingue. Y a raíz de eso, también se extinguen nuestros derechos, se extinguen muchas cosas. Hay dos clases de muerte. La muerte real, que es cuando hay una evidencia clara de que hay un cuerpo, de que hay un causante, de que se expide un registro civil de defunción, ¿cierto? Esa es la muerte real. Y también encontramos la muerte presunta, la declaración de muerte presunta. La declaración de muerte presunta es cuando una persona ha desaparecido por más de 2 años y los herederos o cualquier persona con interés solicita a un juez de la República que se decrete su muerte presuntiva. Obviamente eso tiene eh, unas consecuencias jurídicas a raíz de unos intereses que tienen esas personas. Entonces, así como nacemos, al momento en el cual nos separamos por completo de nuestra madre, también nos extinguimos. Y hay dos clases de muerte. Muerte real, es decir, hay un claro hecho de que esa persona ya feneció, se extinguió. Y la otra es cuando hemos desaparecido, ¿cierto? Por más de 2 años y el juez de la República emite una sentencia donde presume que yo he muerto. Y es decir, que a raíz de esa sentencia judicial se emite mi registro civil de defunción. Y las personas entonces que tengan la calidad de herederos o legatarios tendrán la posibilidad de abrir sucesión, ¿cierto? O de activar, pues, el testamento que pudo haber dejado esa persona. ¿Quedó claro, muchachos? Las dos clases de muerte. Muerte real y muerte presunta. Bien. Entonces tenemos ahora para hablar sobre los atributos de la personalidad. ¿Qué son los atributos de la personalidad? Son aquellas características, vamos a decirlo así, intrínsecas que tiene el ser humano por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de ser ser humano, de nacer. Es algo que es irrenunciable, es algo a lo cual usted no puede renunciar. Es la esencia del ser humano y hace parte de su personalidad jurídica. Ojo, hace parte de su personalidad jurídica. Entonces, son una serie de cualidades o propiedades que se distinguen de todos los seres humanos. Es decir, todo lo que nos encontramos en esta, vamos a decirlo, iba a decir audiencia, todo lo que nos encontramos en esta sala, ¿cierto? Tenemos esos atributos de la personalidad. Vamos con el primero, el nombre. Todos tenemos un nombre, muchachos. Todos tenemos un nombre. Esos atributos de la personalidad, entre ellos el nombre, tienen unas características. Son necesarios. Todos debemos tener un nombre. ¿Para qué? Para poder diferenciarnos de los demás. Son únicos. Ojo que eh, hay personas que pueden tener, eso se le llama tener homónimo.
decir una persona que se llama igual que nosotros, pero obviamente nos identificamos con un número, ¿cierto? Con un número de cédula de ciudadanía. Entonces, eh, obviamente son inalienables, es decir, usted no puede negociar con ellos y son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Entonces, vamos con el nombre. ¿Qué es el nombre? Es un derecho de la personalidad. Eh, Ese derecho al nombre es inmaterial, ¿cierto? Es la forma en cómo nosotros nos diferenciamos de las otras personas. Y la idea, muchachos, con esto del nombre, ¿cierto? Es simplemente aprender, ¿cierto? A diferenciar a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cómo se forma el nombre? A ver, el nombre está compuesto por el nombre y el apellido. Es decir, el nombre es una composición de dos caracteres, el nombre y el apellido. Obviamente el nombre se forma a partir, pues, de la designación que te den tus padres. Hay unos nombres que a veces es necesario cambiarlos, pero el apellido, por lo menos en Colombia, eh, se forma teniendo en cuenta el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Listo, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Antes, no sé si ustedes han visto un ejemplo, cuando la persona suscribía un matrimonio, es decir, contraía nupcias, ¿qué sucedía antes? Incluso todavía hay personas que tienen esa particularidad en su nombre. ¿Quién me dice? Profe, no es que los cónyuges, Profe, se ponían el apellido ¿Cómo? se ponían el apellido del esposo y se quitaban el primer apellido y se ponían el apellido del esposo. Sí, esa es la característica, ¿cierto? Pero no era que se quitaban eh, el primer apellido, ¿cierto? Simplemente ellos tomaban, ellas, las mujeres, ¿cierto? Sonaba, bueno, por algo ya eso no se hace, porque las mujeres pues sintieron que era algo como dominante, como algo que iba en contra, pues, qué sé yo, de pronto machismo, ¿cierto? Entonces anteriormente la mujer tomaba el apellido del hombre cuando se casaba, es decir, por ejemplo, yo tengo una cliente que se llama Edith Oviedo de Contreras, es decir, no quiere decir que se quitan el primer apellido, sino que mantienen el primer apellido, pero terminan en D y se ponían el nombre de, de su esposo, de su cónyuge. Entonces, ven cómo, por ejemplo, puede ir modificándose eso. Por allí yo estuve viendo, por ahí yo estuve viendo la posibilidad, y está en el Congreso, de, de que los hijos tomaran el primer apellido de la madre inicialmente, es decir, de primero, y, y el apellido del padre quedar de segundo. Es decir, la elección de la pareja, decidir qué apellido iba a llevar de primero ese hijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, a ver, con respecto a eso? Bien, está mal. Deme una opinión. ¿Qué me dice Gloria? A ver, ¿crees que eso está bien? La verdad, a mí me parece que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Gloria?
yo considero que el apellido de la madre es más importante que el del padre. Y porque se pierde igual. Cuando una mujer tiene un hijo, siempre va el primer apellido del padre y después los hijos de nosotros tienen otros hijos y el apellido. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Qué me dice Yusef? A ver. Gloria dio un concepto un poco, eh, ¿cómo lo diré? Feminista, ¿cierto? Pero si alguien dice, no, que se pierde el apellido del hombre, también será un concepto machista. Yo le daría un concepto jurídico. ¿Qué dice Yusef? A ver. Profe, O hablando yo, Daniel, yo diría que pues dime. el concepto sí está un poquito pesado porque vivimos en una sociedad de igualdad que pienso que no hay ningún caso de nada, ningún hombre ni mujer en algunos casos se tiene la equidad, que es alguna prioridad en algunos casos, pero yo pienso que en algunas ocasiones que, por ejemplo, que un padre irresponsable, que por obligación, como lo dicta la ley, el padre tiene que darle el apellido. Entonces, en ese caso podría ser que la madre eh, pudiera mandar un notificado para ella poder colocar su primer nombre. Ya podría estar mejor, ya que la madre es la que se está haciendo responsable y el padre no quiere hacerse cargo. Bien. Bueno, hay varios conceptos. Yo lo veo desde otro punto de vista. Es acabar con una costumbre del ordenamiento jurídico colombiano y se crearía un arroz con mango, vamos a decirlo así, porque por lo menos uno sabía ya el árbol genealógico de cada persona, ¿cierto? Y uno podía determinar de pronto a raíz de eso, y eso partiendo incluso del mismo registro civil de nacimiento, y había más claridad en cuanto a quién realmente era el padre y quién era la madre, ¿cierto? Entonces, suena un poco, me dice Gloria, concepto un poco feminista y Daniel, un concepto un poco más neutro y a cualquier hombre que diría que también vulneraría la igualdad, ¿cierto? O el derecho del hombre a darle su apellido al hijo. Yo lo veo desde el punto de vista que se crearía una inseguridad jurídica en cuanto al árbol genealógico y no solamente a eso, sino a la identificación plena en cuanto a los registros civiles. Pues allá habría una circunstancia un poco compleja por ese cambio en el ordenamiento jurídico. No fue así, incluso también miren que eso de que la mujer tomaba el apellido del hombre también eh, tuvo un origen jurídico. Entonces, la mujer inicialmente tenía los apellidos de su padre y su madre, entonces después tomaba los apellidos el apellido del padre, entonces eso crea una inseguridad jurídica. O sea, y si se divorcia, entonces la mujer hubiese cambiado hasta 3 y 4 veces, pues, de apellido, ¿cierto? Entonces, hay que mirar con detenimiento las consecuencias jurídicas. Bien, entonces ese es el primer atributo de la personalidad, el nombre, muchachos. Todos tenemos derecho a un nombre. Bien. Luego de eso, muchachos, encontramos también como atributo de la personalidad el domicilio. ¿Qué es el domicilio? Es el lugar donde suelen vivir las personas de forma continua, en el que celebran sus negocios, ejercen sus derechos civiles y públicos, ¿cierto? Eh, el domicilio tiene por objeto relacionar a las personas con un lugar, es decir, simplemente relacionar a ese ser humano con un lugar en el mundo. Por ejemplo, el domicilio de nosotros, bueno, de algunos, es Montería, ¿cierto? Montería. Hay algunos que tendrán su domicilio en Cereté, en Lorica, pero me preguntarán ustedes, ¿puedo tener más de un domicilio?
Claro que sí, puedo tener más de un domicilio porque yo puedo tener un lugar principal de negocio, pero también tener alguna sucursal, tener empresas, tener también negocios donde en algún momento puedo decir que ese será uno de mis domicilios en donde pues llevo pues mis negocios. Muchachos, el estado civil también es un atributo de la personalidad y hace referencia a situaciones jurídicas, hace referencia a situaciones jurídicas, como por ejemplo el estado civil soltero, ¿cierto? No bueno, soltero feliz o infeliz, sea lo que sea, pero soltero, ¿cierto? Eh, obviamente, casado quiere decir que usted se encuentra eh, en una constitución del matrimonio, es cónyuge, es uno de los cónyuges y obviamente tiene unos derechos y unas obligaciones en cuanto, en cuanto a esa sociedad conyugal que se forma a raíz de ese matrimonio. Entonces, es simplemente situaciones jurídicas. Por ejemplo, soltero, casado, viudo, en unión marital de hecho, ¿cierto? Ese estado civil, muchachos, debe ser o tiene que tener concordancia y siempre tiene que suministrarse dentro del estado civil, dentro del registro civil de nacimiento. Es decir, usted en su registro civil de nacimiento habrá una capita que dirá estado civil y dirá si usted es soltero, casado, en unión marital de hecho, o simplemente si es viudo. Entonces, eso es el estado civil, simplemente situaciones jurídicas que relacionan a cada persona y a cada ser humano. Bien, entonces, ¿qué clases de registros? Si nace una persona, registro civil de nacimiento. Si se casa una persona, registro civil de matrimonio. Y si muere una persona, registro civil de defunción. ¿Listo? Muchachos, también les decía que el patrimonio es uno de los atributos de la personalidad. Desde que nacemos, nosotros tenemos un patrimonio, así está en cero. Se los decía. Recuerden que en el evento en el cual eh, usted tenga una sociedad patrimonial o conyugal, pero usted no adquirió ninguna clase de bien, igual usted tiene que disolver y liquidar esa sociedad, así sea en cero. Pero usted siempre tiene que extinguir esa sociedad. Entonces, por eso se define o se dice que el ser humano, el patrimonio, ¿cierto? Es uno de los atributos de la personalidad del ser humano. Y uno muy importante, muchachos, la capacidad. La capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud o idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Recuerden lo que les dije. No quiere decir que una persona incapaz no sea persona. Simplemente no va a ser o no va a estar en la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y obviamente va a tener que ser representado por una persona diferente a él. Entonces, no quiere decir que no sea persona, simplemente no puede tener una capacidad plena o ejercer plenamente sus derechos. Entonces, muchachos, hay que tener muy en cuenta y tener muy claro esos atributos de la personalidad, ¿cierto? Recordemos, estado civil, nacionalidad, la nacionalidad también es un atributo de la personalidad. Tenemos derecho a tener una nacionalidad. Por eso es que muchas personas de esos inmigrantes, las personas inmigrantes que han llegado acá a tener hijos, creen que por el hecho de tener a sus hijos acá, ya esa persona va a ser colombiana y se equivocan. La única forma de que una persona adquiera la nacionalidad colombiana es que sea hijo de colombianos, es decir,
por ejemplo, dos venezolanos vienen y tienen un hijo acá en suelo colombiano, no quiere decir que ese hijo será colombiano. Se equivocan. La única forma es que sea hijo de un colombiano. El nombre, ya hablamos sobre el nombre, la capacidad y el domicilio y el patrimonio. Muchachos, ¿alguna pregunta junto a los atributos de la personalidad? ¿Todo claro, muchachos? Para ir finalizando la clase. Sí, profe. Bien. Bueno, Profe, cuéntame. ¿cuándo se declara una persona incapaz? ¿Cuándo ¿Cuándo se declara una persona incapaz? se detiene o se considera una persona Se incapaz? considera. Bueno, muy buena pregunta, se me había escapado decirlo. Se considera capaz una persona aquí en Colombia luego de cumplir los 18 años, capacidad plena. Es una persona que puede ejercer plenos derechos. Ahora, puede que tenga más de 18 años, pero si se encuentra en una condición de discapacidad o de incapacidad, ¿cierto? Esa persona no va a poder ejercer plenos derechos, aunque tenga 18 años, por obvias razones. Una persona esquizofrénica o una persona que tenga una discapacidad mental no podrá ejercer sus derechos, pero se considera capaz una persona, un ser humano a partir de los 18 años. Eso quiere decir que las personas de 18 años para atrás, ¿cierto? 17, 16, no pueden ejercer plenos derechos y siempre tienen que ejercer sus peticiones o sus pretensiones a través de un representante. A través de un representante. Muchachos, muchas veces nos hemos visto en situaciones donde de pronto hay una persona que está botando la plata, ¿cierto? Un padre, ¿cierto? Vemos la situación en donde ya no se encuentra en sus plenos cabales y empieza a despilfarrar la plata. Entonces, en esos casos entra a lo que se llama como el proceso de declaración de incapacidad. Antes se llamaba declaración de interdicción o proceso de interdicción. Entonces, es ese proceso judicial la capacidad que tienen los herederos o los interesados para manejar o administrar los bienes de esa persona, que en algún momento ellos consideran que ya no está en capacidad de administrar sus bienes. ¿Listo? Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta para ya finalizar nuestra clase? Nos vemos o nos veríamos ya el día sábado presencial. Les recomiendo que no falten. Las clases presenciales son, a mi parecer, un poco más interesantes. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Claudia, Todo claro, profe. María José. Bueno, entonces, muchachos, eh, como les había dicho ya, el tema de obligaciones es un tema que ustedes verán en su clase de negocios jurídicos y pues no, la idea no es entrometernos en esos temas, ¿cierto? Entonces, muchachos, ha sido un placer acompañarles el día de hoy. Espero que hayan prestado la mejor atención. Recuerden, lleven el blog o pues las remas de papel para empezar a proyectar, empezar a llevar al papel lo que hemos aprendido acá y lo que vamos a aprender, porque vienen cosas interesantes, muchachos. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos en la próxima clase.
Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.